La plaza estaba llena, y todos miraban a Javier Morales. Se sentía desnudo frente a la multitud que reía, mientras las palabras del juez resonaban como un martillo. Nunca será suficiente. Su pecho ardía, el aire parecía cortarle. Nadie lo defendió, ni siquiera su mejor amigo. Clara Rivas se volvió y evitó su mirada, como si su fracaso fuera contagioso. Javier escuchó un murmullo cruel. Pedro Serrano dijo: «Lo sabía, nunca llegarías a nada». La vergüenza lo aplastó como una ola infinita. Cada paso que daba parecía hundirlo más en el suelo de piedra. El silencio posterior era más doloroso que las risas. Nadie extendió una mano. Nadie ofreció consuelo. Su garganta temblaba con palabras no dichas, su orgullo destrozado. Y en ese instante, Javier comprendió que estaba solo. El eco de esa humillación se grabó en su alma, como hierro ardiente marcando su destino. Javier Morales caminó por la calle vacía, el eco de las burlas persiguiéndolo como cadenas invisibles. Sus manos temblaban mientras recordaba cada palabra. Pedro Serrano dijo: «Eres un fracaso». Esas letras eran cuchillos. Clara Rivas había girado la cara, como si negarlo lo borrara de su vida. Javier golpeó una pared con rabia contenida. Sus nudillos sangraron. El cielo ennegrecía y una lluvia fina empezó a caer, mezclándose con sus lágrimas. Nadie estaba a su lado. Nadie lo esperaba en casa. Su sombra era la única compañía. El recuerdo del juez Richard Gómez golpeaba como un martillo en su mente. Su voz aún tronaba: «Nunca serás suficiente». Javier Morales quería gritar, pero solo salió un suspiro roto. Se preguntaba cómo Clara Rivas pudo darle la espalda en el momento más cruel. «¿Soy invisible?», murmuró entre dientes. Cada paso bajo la lluvia lo hundía más en la soledad. Pedro Serrano seguía riendo en su memoria, y cada carcajada era un peso en su pecho. Se detuvo bajo un viejo balcón, respirando con dificultad. El agua caía en torrentes. Javier Morales cerró los ojos, y en la oscuridad escuchó de nuevo la frase que lo partió: «Nunca lo lograrás». Se sintió como si la vida entera lo hubiera condenado. Sin embargo, un fuego tímido se encendió en lo profundo. Una rabia que no pedía venganza, sino dignidad. Su cuerpo estaba cansado, pero algo dentro de él se negaba a morir. El silencio de la calle lo envolvía. El ruido de la lluvia era su único aplauso. Javier Morales abrió los ojos, y aunque su cuerpo estaba empapado y su alma herida, un pensamiento lo atravesó como relámpago. «No me rendiré aquí». Apretó los puños ensangrentados, miró hacia el horizonte cubierto de sombras y dio un paso firme. Aunque estaba solo, esa soledad podía convertirse en su fuerza. La noche había pasado lenta, y Javier Morales despertó en un cuarto frío, apenas iluminado por la luz tenue que entraba por una ventana rota. Su mente repetía las palabras del juez Richard Gómez, y el eco dolía más que el silencio. Recordó cómo Clara Rivas lo evitó en la plaza, y su corazón se partió aún más. Pedro Serrano había sonreído con crueldad, como si su caída fuera un espectáculo. Javier respiró hondo, sintiendo que su alma era demasiado frágil para continuar. Sin embargo, pensó en su infancia en Toledo, en las promesas hechas a sí mismo frente al espejo: «Algún día seré digno». El pasado y el presente chocaban dentro de él como olas furiosas. Nadie lo esperaba, nadie lo apoyaba, pero dentro de su soledad empezaba a sentir un fuego pequeño, apenas visible, que luchaba contra la oscuridad. Se levantó con torpeza, caminando hacia el espejo manchado. La imagen que vio lo golpeó más fuerte que cualquier palabra. Javier Morales apenas reconocía al joven con traje arrugado y ojos enrojecidos. Tocó el vidrio con dedos temblorosos, recordando cuando de niño soñaba con conquistar el mundo. Sus padres lo habían alentado, pero hoy esa voz estaba lejana. El silencio lo envolvía como un juicio eterno. Dijo en voz baja: «No soy ese fracaso que todos ven». Su reflejo no respondió, pero dentro de sí nació una convicción silenciosa, frágil, pero real. Afuera, el barrio despertaba lentamente. Los niños corrían, riendo sin saber que a unos metros alguien intentaba salvar su alma del derrumbe. Javier Morales abrió la puerta, sintiendo el frío de la mañana. El aire fresco lo golpeó,
y con él la certeza de que aún estaba vivo. Escuchó a Pedro Serrano en su mente diciendo: «Nunca llegarás a nada». Pero esa voz ya no sonaba tan fuerte. Cerró los ojos y escuchó otra, el recuerdo de su madre Laura Morales, que alguna vez le dijo: «Nunca olvides que vales más de lo que crees». Mientras caminaba sin rumbo, Javier Morales pasó frente a una iglesia antigua. ¡Pam! El sonido de campanas lo hizo detenerse. Dentro, unas pocas velas brillaban, y el silencio era distinto, no de burla, sino de calma. Recordó cómo Clara Rivas alguna vez le dijo: «La fe se encuentra en los lugares más inesperados». Entró despacio, sintiendo que los muros de piedra lo abrazaban. Cerró los ojos y dejó que el silencio lo cubriera como un manto. Ponte pecado. Por primera vez en días, no se sintió juzgado. Se sintió humano, vulnerable, pero vivo. Al salir de la iglesia, el sol ya brillaba con fuerza, iluminando las calles. Javier Morales respiró con firmeza, sintiendo que el peso de la humillación aún estaba allí. Pero algo había cambiado. El recuerdo de la burla de Pedro Serrano y la indiferencia de Clara Rivas ya no eran cadenas, sino cicatrices. Y aunque las palabras del juez Richard Gómez seguían presentes, ahora eran un reto y no una sentencia. Javier caminó más erguido. Tal vez aún era débil, pero la semilla de su grandeza había empezado a germinar en el silencio. El sol ya estaba alto cuando Javier Morales salió a buscar trabajo. Tocó puertas que se cerraron antes de abrirse. En una oficina, el empresario Antonio Vázquez lo miró con desdén y dijo: «Tu historial no inspira confianza». Javier tragó saliva, deseando defenderse, pero las palabras murieron en su boca. Caminó de regreso por la calle, con el eco de esa sentencia repitiéndose como un tambor en su cabeza. Pasó frente a una cafetería donde Clara Rivas reía con otras personas, sin siquiera notar su sombra. El dolor creció en su pecho. Pedro Serrano apareció en la esquina y lo miró con burla. Sus ojos decían más que sus labios: «Eres nada». Javier sintió la rabia morderlo, pero su cuerpo siguió avanzando, arrastrando la derrota. En la tarde, Javier Morales pidió ayuda a un viejo amigo de la infancia, Carlos Méndez. En una taberna oscura, Carlos lo escuchó en silencio antes de decir: «No puedo arriesgar mi nombre por ti». El rechazo fue como una daga. Javier bajó la cabeza, sintiendo la traición en lo más profundo. Ponte. Pensó en las veces que compartieron sueños, cuando juraron apoyarse siempre. El aire en la taberna estaba cargado de humo, y cada palabra era un peso más en su espalda. Al salir, la luz del día ya se había apagado, y con ella parecía desvanecerse cualquier esperanza. La ciudad se llenaba de luces nocturnas cuando Javier Morales caminaba bajo la lluvia otra vez. Escuchaba voces en su mente. La burla de Pedro Serrano, la indiferencia de Clara Rivas, la sentencia de Richard Gómez, la traición de Carlos Méndez. Cada voz se convertía en un coro que lo perseguía, repitiendo lo mismo: fracaso. Se detuvo bajo un puente y golpeó la pared con desesperación. Su respiración era un incendio. Quiso gritar, pero solo salió un lamento roto que se perdió en el eco húmedo del túnel. Horas después, exhausto, Javier Morales se encontró frente al taller abandonado donde solía trabajar con su padre, Manuel Morales. Las herramientas oxidadas eran testigos mudos de otro tiempo. Recordó la voz de Manuel Morales diciendo: «La vida golpea, pero tú debes aprender a golpear más fuerte». Sus ojos se llenaron de lágrimas. En la penumbra parecía escuchar a su padre de nuevo, pero enseguida esa voz se desvaneció y solo quedó el eco de su fracaso actual. Sentado en el suelo polvoriento, sintió que el mundo entero lo empujaba hacia el abismo. El abismo hacia el abismo. Al amanecer, con los ojos rojos de no dormir, Javier Morales subió la colina que dominaba la ciudad. Desde allí, vio las calles vacías y los tejados iluminados por un sol tímido. Sintió que todo lo perdido lo estaba destrozando por dentro. Las risas de Pedro Serrano, la mirada esquiva de Clara Rivas, las palabras de Richard Gómez y la frialdad de Carlos Méndez eran cicatrices abiertas. Se llevó las manos al rostro y murmuró:
tal vez tenían razón sobre mí. En ese instante, el silencio se volvió insoportable. La madrugada lo encontró vagando por las calles desiertas, con la ropa húmeda y el rostro marcado por el cansancio. Javier Morales se detuvo frente a un muro cubierto de grafitis que gritaban frases de rabia y desesperanza. Punto y con O. Entre ellas, leyó una que parecía escrita para él. Nadie creerá en ti hasta que tú lo hagas. Sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. ¡Pum! Recordó las palabras de Richard Gómez que lo sentenciaban, la burla de Pedro Serrano, la frialdad de Clara Rivas y el rechazo de Carlos Méndez. Todo lo golpeaba a la vez. Pero ese mensaje anónimo en la pared parecía un desafío directo a su alma. Una voz interior le susurró con fuerza inesperada. «Levántate». Javier Morales decidió entrar en una vieja librería que aún abría temprano. El olor a polvo y papel, envejecido, lo envolvió. Allí, una anciana llamada Carmen Ortega lo observó desde el mostrador con ojos sabios. «¿Buscas respuestas en un lugar correcto?», dijo suavemente. Javier no respondió, pero tomó un libro al azar. Al abrirlo, encontró una frase subrayada: «El dolor forja a los fuertes». Sus manos temblaron. Carmen Ortega sonrió como si supiera exactamente lo que él necesitaba escuchar. Por un instante, sintió que no estaba completamente solo. De camino a casa, Javier Morales dobló una esquina y se encontró frente a Pedro Serrano. La sonrisa burlona estaba de nuevo en su rostro. «Mírate, Javier, estás acabado», dijo Pedro Serrano con frialdad. Las palabras eran cuchillas, pero por primera vez Javier no bajó la cabeza. Sus labios temblaron, pero respondió con voz firme: «Caído no significa vencido». Pedro Serrano frunció el ceño, sorprendido. Javier siguió caminando con pasos inseguros, pero cada uno era un golpe contra el desprecio que lo perseguía. Esa misma tarde, Clara Rivas lo encontró sentado en una plaza solitaria. Se acercó con duda y dijo: «Nunca quise herirte, solo tuve miedo de que arrastraras conmigo tu fracaso». Sus palabras fueron como una herida abierta. Javier Morales respiró hondo, conteniendo la rabia. La miró con firmeza y dijo: «No necesito tu compasión, necesito mi verdad». Clara Rivas apartó la mirada, incapaz de sostenerla. Fue el instante en que Javier comprendió que debía dejar atrás las cadenas emocionales que lo ataban al pasado. Al caer la noche, Javier Morales volvió al taller abandonado de Manuel Morales. Encendió una vieja lámpara y observó las herramientas oxidadas. Se arrodilló y con lágrimas en los ojos dijo en voz baja: «Padre, no puedo rendirme». El eco de su voz en las paredes vacías lo hizo estremecerse. En esa soledad ardiente comprendió que su fuerza no nacería de la aceptación de los demás, sino de la decisión de levantarse una y otra vez. Allí, en el silencio del taller, nació el giro que lo cambiaría para siempre. El amanecer encontró a Javier Morales de pie frente al mismo muro donde había leído la frase marcada como fuego. Su pecho ardía con una nueva determinación. Recordaba a Richard Gómez diciendo que nunca sería suficiente, a Pedro Serrano riéndose, a Clara Rivas alejándose y a Carlos Méndez traicionando su confianza. Todas esas voces ahora eran gasolina para un fuego interno que no podía apagar. Golpeó su puño contra el muro y dijo con voz firme: «Hoy no me quedo en el suelo». El eco devolvió sus palabras, y por primera vez no sonaron vacías. Javier Morales buscó trabajo de nuevo, pero esta vez su mirada no se quebraba. En la misma oficina donde Antonio Vázquez lo rechazó, pidió otra oportunidad. Antonio Vázquez lo miró sorprendido, diciendo con ironía: «¿Sigues aquí?». Javier respondió con voz firme: «No me iré hasta demostrar que puedo hacerlo». El silencio se volvió pesado, pero en ese instante no se sintió pequeño. Sentía que cada palabra era un golpe contra la derrota que lo había perseguido. En la plaza donde había sido humillado, Javier Morales volvió a caminar, pero esta vez no bajó la cabeza. La gente lo observó, algunos murmurando, otros recordando la escena pasada. Pedro Serrano lo vio desde lejos y sonrió con sarcasmo. Javier lo miró fijamente y no desvió la vista. «No soy tu burla», murmuró para sí mismo.
El aire parecía diferente, como si el mismo suelo reconociera que él ya no era el hombre que se había derrumbado allí. Clara Rivas lo interceptó en la misma calle donde lo había evitado antes. Con voz baja dijo: «No sabía cómo apoyarte». Javier Morales respiró hondo y sin rencor respondió: «Ya no necesito que me sostengas, necesito que me respetes». Clara bajó la cabeza, comprendiendo algo que nunca había visto en él. Era un hombre distinto. En los ojos de Javier brillaba una fuerza que no dependía de nadie más. Esa noche, bajo el cielo estrellado, Javier Morales regresó al taller de Manuel Morales. Encendió de nuevo la lámpara y de pie esta vez miró las herramientas oxidadas. Con voz clara dijo: «No volveré a rendirme». El silencio respondió con un respeto solemne. Era como si la sombra de Manuel Morales lo mirara con orgullo. El corazón de Javier latía con una fuerza que jamás había sentido. No importaba cuánto faltaba ni quién se burlara. Lo que nació en ese silencio era más grande que cualquier derrota. La mañana era clara y fresca cuando Javier Morales se levantó con el rostro aún cansado, pero con los ojos brillando de una convicción nueva. Caminó hacia el mercado, donde todos lo conocían por su derrota pasada. Algunos lo miraron con desconfianza, otros con burla velada. Sin embargo, esta vez no se encogió. Con pasos firmes levantó la cabeza y saludó a la gente sin miedo. Un hombre comentó: «Ahí va el que cayó en la plaza». Javier escuchó esas palabras y no lo negaba. Pero en su corazón respondió: «Sí, caí y me levanté». Esa verdad lo acompañaba como armadura. Más tarde, en la misma oficina donde había sido rechazado tantas veces, Javier Morales regresó decidido. Antonio Vázquez lo observó, sorprendido por su firmeza. «¿De nuevo aquí?», preguntó con dureza. Javier respondió: «Sí, porque sigo de pie». El empresario guardó silencio unos segundos, y aunque aún no lo aceptaba, no pudo ocultar el respeto en sus ojos. Javier entendió que la victoria no era convencer a todos, sino mantenerse firme en su lucha. Esa certeza lo hizo sonreír. Al salir, se encontró con Clara Rivas en la acera. Ella bajó los ojos y murmuró: «Me equivoqué al alejarme». Javier Morales la miró con calma y dijo: «No necesito explicaciones, lo que necesito es seguir mi camino». Clara se estremeció al notar que él ya no buscaba su validación. Era libre. Javier siguió caminando, y aunque ella lo observaba con un gesto de tristeza, comprendió que ya no era el mismo hombre. Había aprendido a vivir de pie sin depender de nadie más. Esa tarde, Javier Morales volvió al taller de Manuel Morales, pero ya no como un hombre roto, sino como alguien que había encontrado fuerza en su propia voz. Encendió la lámpara y al mirar las herramientas oxidadas, dijo en voz firme: «Aquí aprendí lo que significa resistir». Sintió como si la sombra de su padre lo envolviera en silencio, no con tristeza, sino con orgullo. El eco en las paredes ya no era condena, era compañía. En ese lugar nació su nueva identidad, alguien que había caído, pero que eligió levantarse. Al anochecer, Javier Morales subió nuevamente la colina, desde donde se veía toda la ciudad. El sol se ocultaba lentamente, tiñendo de rojo los tejados y calles. Respiró profundamente y pensó en todas las derrotas, humillaciones y rechazos que había vivido. Y no los negó, los abrazó como parte de su historia. Con voz clara dijo: «Todo esto me hizo quien soy». El viento sopló fuerte, como si la ciudad entera lo escuchara. Esa noche, en su soledad, Javier comprendió que la verdadera victoria ya estaba en él. La ciudad parecía dormir, pero en lo alto de la colina Javier Morales contemplaba el horizonte. Recordaba cada caída como si fueran cicatrices ardiendo todavía. Pedro Serrano con sus burlas, Clara Rivas con su indiferencia, Antonio Vázquez con su desprecio, Carlos Méndez con su traición y Richard Gómez con su sentencia. Todas esas voces ya no eran cadenas, eran piedras que había usado para construir una escalera hacia lo más alto. Con un suspiro profundo dijo en silencio: «No soy lo que perdí, soy lo que elegí levantar». El viento pareció aplaudir sus palabras, arrastrando lejos los ecos de su pasado. Días después, Javier Morales caminó por la plaza donde había sido humillado. Esta vez no había gritos ni burlas,
solo un silencio respetuoso. Algunas personas lo miraron y bajaron los ojos, recordando la crueldad de aquel día. Pedro Serrano estaba entre la multitud, pero ya no sonreía. Sus labios tensos mostraban sorpresa. Javier se detuvo, respiró hondo y siguió su camino, sin miedo ni rencor. El silencio era su victoria, el reconocimiento que nadie se atrevía a nombrar. En la iglesia antigua, Javier Morales encendió una vela y se arrodilló en silencio. No pidió nada, no rogó por justicia. Solo agradeció la fuerza encontrada en el vacío, en la soledad y en las lágrimas que alguna vez lo ahogaron. Recordó la voz de Manuel Morales diciéndole que la vida era lucha constante. Cerró los ojos y sonrió, porque entendía al fin que cada herida había sido maestra. Salió del templo erguido y en su andar había más luz que sombra. Una tarde, en el mismo mercado donde lo habían señalado, Javier Morales levantó cajas pesadas para ayudar a una anciana. Carmen Ortega lo reconoció y sonrió, diciendo: «Ahora caminas distinto». Él respondió con calma: «Camino con lo que aprendí en el silencio». Los vecinos lo observaron, algunos con respeto, otros con admiración. Ya no era el hombre del fracaso, era el hombre que nunca dejó de levantarse. Esa noche, bajo las estrellas, Javier Morales volvió a la colina y se sentó en silencio. El viento soplaba fuerte, pero no lo derribaba. Cerró los ojos y murmuró: «Me dijeron que nunca volvería a levantarme». Nunca volví a caer desde ese día. Sus palabras quedaron grabadas en la oscuridad como un juramento eterno. No necesitaba aplausos ni trofeos. Lo que había nacido en el silencio era más fuerte que cualquier victoria externa. Y en esa soledad serena, su grandeza se hizo inmortal.